Una cita que siempre me ha impresionado del Espíritu de Profecía se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 595. Es muy bien conocida. Dice así: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de doctrina. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico Jehová. Ese es el lema de la Iglesia Adventista. Vamos a encontrar que, según la Biblia y el Espíritu de Profecía, Satanás va a querer desarraigar del mundo la observancia del sábado. Eso lo sabemos nosotros. En gran medida, Satanás ya ha tenido éxito en hacer eso. Lo ha hecho primordialmente a través de la teoría de la evolución. La mayoría de los seres humanos hoy creen en la evolución. Así que Satanás ha logrado en gran medida destruir la idea de una creación literal en 7 días literales y ha llevado a la gente a aceptar la teoría de la evolución que exige millones de años para que llegara a existir lo que nosotros conocemos hoy. Ahora, a pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el sábado del Señor tu Dios, los 2 papas más influyentes del presente, de años recientes, han dicho que el relato de la creación es simbólico y que este mundo no llegó a existir por una creación especial sobrenatural en 7 días, sino que han declarado que el mundo y todo lo que está en el mundo llegó a existir por evolución. Ahora, es interesante que estos 2 papas, el primero de ellos, Juan Pablo II, quien gobernó por mucho tiempo, y más recientemente Francisco I, han documentado que ellos en realidad no creen en el relato de la creación, creen que todo llegó a existir por evolución. Quiero leerles una cita de un discurso que dio el Papa Juan Pablo II a la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de octubre de 1996. Voy a leer una porción de lo que él dijo. Pero antes de leer este comentario del Papa Juan Pablo II, quiero mencionarles que a partir del año 1950, la Iglesia Romana comenzó a abrir la puerta a la idea de que este mundo llegó a existir por evolución. En ese año, el Papa Pío XII publicó una encíclica que se llama Humane Generis, que significa el origen de la humanidad o el origen del hombre. Y allí, por primera vez oficialmente en la Iglesia Católica, se abrió la posibilidad de que este mundo llegó a existir por evolución. Y claro, el Papa dijo, bueno, una vez que llegó a desarrollarse un simio muy desarrollado, tal vez un gorila o algo así, entonces Dios intervino y le dio un alma. Pero el simio fue el resultado de millones y millones de años de evolución. Así que el Papa Pío XII dijo, bueno, vamos a abrir la puerta porque la evolución a través de millones de años es posible. Bueno, en realidad el Papa Juan Pablo II fue un poco más allá. Y quiero leerles la cita que les mencioné. Hoy, Juan Pablo II hablando,
Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica que les mencioné, Humanae Generis, los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. ¿Qué está diciendo Juan Pablo II? Que la teoría de la evolución no solo es una ¿qué? Una hipótesis. Sigue diciendo, es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. La convergencia de estos descubrimientos, es decir, el hecho de que se han hecho descubrimientos en las diferentes ciencias, dice, la convergencia de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es en sí un argumento significativo en favor de la teoría. Así que ahora Juan Pablo II te está diciendo, ya no es solo una hipótesis. Dice, las diferentes disciplinas científicas, la biología, la microbiología, la química, etcétera, han demostrado, según él, que la teoría ya no solo es una teoría, sino que estas disciplinas ofrecen un argumento significativo en favor de la teoría. Quiero leerles la respuesta de un periodista a este discurso del Papa Juan Pablo II. En realidad, este periodista fue muy franco. Escribió que en realidad no se puede reconciliar la idea de la creación con la idea de la evolución. El Papa trata de decir, bueno, sí, Dios intervino y creó, pero Dios creó a través de la evolución. En realidad, este escritor va a decir, es imposible reconciliar la idea de que Dios es el creador y que todo existió, que el método que usó Dios fue el método de la evolución. Este artículo apareció en un periódico, la Chicago Tribune, que es el periódico principal de la ciudad de Chicago. Creo que es la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. El 25 de octubre de 1996. Y escribió lo siguiente. En una declaración importante sobre la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la evolución, el Papa Juan Pablo II anunció que la teoría es más que una hipótesis y que la evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Ahora va a decir, si se toma el relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de Darwin parecieran ser irreconciliables. Según el relato de Génesis, la creación del mundo y de Adán, el primer ser humano, tomó 6 días. Según los científicos, el proceso de la evolución, con sus mutaciones, selección natural y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más aptas, ha tomado billones de años. Así que este escritor dice, no se pueden reconciliar esas dos ideas, de que Dios usó la creación como su método, que la evolución como su método de creación. Dice, o es una cosa o es la otra cosa. Ahora, el Papa Francisco fue aún más explícito. Quiero leer lo que dijo el Papa Francisco. En realidad, él dijo que él cree que el universo se originó con el Big Bang. ¿Han oído hablar del Big Bang? Que hubo una pequeña partícula en alguna parte del universo y hubo una explosión y entonces empezó a crear el universo y eso comenzó el proceso hace 13,000 millones de años, según los científicos. Esto es lo que dijo también en un discurso a la Academia de las Ciencias el Papa Francisco. El Big Bang, que hoy aceptamos como el origen del mundo,
Está diciendo que él lo acepta, que aceptamos, la Iglesia romana. El Big Bang, que hoy aceptamos como el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Es decir, Dios comenzó el proceso, incorporó en el proceso la capacidad de las cosas a evolucionar hasta llegar a donde estamos ahora. Así que Dios intervino originalmente. Sigue diciendo, cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Palabras del Papa Francisco I, un hombre que no cree en la creación. Es más, en su encíclica Laudato Si, el Papa claramente dijo que el relato de Génesis es un relato simbólico, es decir, no se puede tomar literalmente. Así que la teología oficial de la Iglesia Católica enseña que este universo, este mundo, todo llegó a existir por un largo proceso de evolución que tomó no solo millones, sino billones de años. Ahora, esto tiene implicaciones muy serias y quiero compartir algunas de esas implicaciones con ustedes. Si no tomamos literalmente el relato de la creación como aparece en Génesis, corremos el peligro de eliminar básicamente todo el plan de la salvación, toda la teología bíblica. Déjenme darles algunos ejemplos. Según la Biblia, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Génesis dice que el matrimonio debe ser heterosexual, ¿sí o no? Sí. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, el hombre dejará padre y madre, se allegará a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio heterosexual. Pero ¿qué sucede si esa parte del relato de Génesis no ocurrió como dice Génesis? Entonces cualquier clase de matrimonio es aceptable, porque no tenemos ninguna autoridad bíblica que nos dice que tenemos que tener un matrimonio heterosexual. ¿En qué se basa la distinción de género? ¿Cuántos géneros creó Dios? Creó Dios. Dice, varón y hembra los creó. Pero ¿qué sucede si el relato de la creación no ocurrió literalmente, sino que es simbólico? Entonces no hay una base bíblica para decir que hay dos géneros. Se puede tener 50 o 60 géneros como la gente está diciendo hoy en día, porque se deshicieron de la base bíblica donde dice que hay dos géneros. Pero es más serio aún. ¿Qué sucede con el sábado si el relato de la creación no fue literal? No se puede decir que debemos guardar el sábado, al menos que Dios fundó el sábado literalmente, como dice el libro de Génesis. Además de eso, el Papa Francisco contradice su propia teoría. La evolución funciona a base de la supervivencia del más fuerte. Se conoce como selección natural. Es decir, el fuerte gana y el débil desaparece. Ese es el principio fundamental de la evolución. Pero este Papa ha dicho, los fuertes deben ayudar a los débiles. Los ricos deben ayudar a los pobres. Los que están sanos deben ayudar a los enfermos. Su consejo contradice la evolución, porque esa no es la forma como la evolución funciona. Además de eso, hay otra implicación, y es, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta que concluya y culmine el proceso de evolución? ¿Cuánta esperanza nos da de un clímax del proceso evolutivo? ¿Qué hace con la segunda venida? Destruye la idea de una segunda venida inminente.
¿Y saben algo? ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez a Francisco I hablar de la segunda venida como la gran esperanza del planeta Tierra? Nunca. Porque el concepto que tiene el papado no es que este mundo va a mejorar porque Cristo va a venir del cielo y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. El papado enseña que la iglesia toma las riendas del poder civil, resuelve todos los problemas de la sociedad para establecer una sociedad ideal, una era de oro en el planeta Tierra. Desde el tiempo de San Agustín, ese ha sido el concepto de la Iglesia Católica. Es más, ellos interpretan la piedra de Daniel el capítulo 2 como la iglesia. Es decir, la iglesia es la que va a destruir a todos los reinos de la tierra y entonces la iglesia llegará a ser un imperio universal. No creen que la piedra que golpea la imagen representa la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más entonces tenemos que esperar para que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva? Si estamos en el proceso de la evolución, ¿cuánto tiempo más, cuántos millones de años más hasta que se resuelvan todos los errores y las fallas del proceso evolutivo? Además de eso, la teoría que sostiene el Papa Francisco I y la Iglesia Romana malogra y mancha el carácter de Dios. Es un ataque en contra de la omnipotencia de Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué? Yo pregunto, ¿acaso Dios no tiene suficiente poder como para haber creado todo desde un comienzo? Que tenga que usar un método de largo tiempo de sufrimiento, de desaparición de especies, de crueldad. ¿Acaso Dios no es suficientemente poderoso como para hablar y que las cosas salgan bien desde un principio? Es un ataque frontal contra la omnisciencia y la sabiduría de Dios. ¿Acaso Dios no es suficientemente sabio como para hacer todo perfecto, todo funcionando con precisión desde un comienzo? Es un ataque también frontal contra el amor y la misericordia de Dios, porque los que han estudiado la evolución saben que es una teoría muy cruel, donde hay mucha muerte, mucho sufrimiento, mucha crueldad en el proceso de desaparecer especies y que sobrevivan las especies más fuertes o más poderosas. ¿Cómo es que Dios, un Dios que se preocupa cuando un ave, cuando un pájaro cae de un árbol, un Dios que cuida de los lirios del campo, un Dios que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, ¿cómo es que Dios puede haber usado un método tan cruel como el método de la evolución para crear lo que existe en el mundo? Además de eso, es un ataque frontal contra la redención. Déjenme darles la secuencia de por qué. La Biblia enseña que Dios creó a Adán y Eva perfectos, sin pecado. La Biblia también nos dice que los dos pecaron. Y cuando pecaron, el virus del pecado se extendió a toda la raza humana. La consecuencia del pecado, proliferarse a través de toda la raza humana, causó la muerte. Y como vino la muerte, necesitamos a un redentor. Pero si la muerte no es consecuencia del pecado, si la muerte es consecuencia de un largo proceso de evolución, se elimina la necesidad de un redentor que nos salve de la muerte. Elimina la redención. Ahora quiero entrar en una descripción de la historia, de lo que ha estado sucediendo, primordialmente desde el Concilio Vaticano II. Creemos que va a haber un fin sobrenatural, milagroso, instantáneo, donde Jesús vendrá para arreglar este mundo. Séptimo día, que nos dice que creemos que el relato de la creación ocurrió literalmente como dice la Biblia. Creemos en un comienzo divino y en un fin divino.
nuestro nombre es un nombre evangelístico que el mundo necesita conocer y entender. Padre Celestial, gracias te damos, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, porque nos has llamado para pertenecer a este gran movimiento adventista. La última esperanza para el mundo, porque no hay otra iglesia que tenga el mensaje que nosotros. Y lo digo no por arrogancia, sino porque es la verdad, que tenemos el mensaje para el mundo al final de la historia. Ayúdanos, Señor, a no esconder este mensaje bajo un adnud, sino que lo proclamemos con vigor, con claridad, para que la gente pueda entender cuáles son los asuntos que van a dividir al mundo y puedan colocarse del lado del Señor. Gracias te damos por haber estado con nosotros. Pedimos que nos sigas acompañando en la reunión que sigue y también en las reuniones que restan. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. La Iglesia Católica, el papado y su relación profética con la creación del mundo. La gran batalla por la verdad desde la creación. Amados hermanos, cuando miramos las páginas de la Escritura descubrimos que la historia de este mundo no es simplemente un relato de acontecimientos aislados. Todo está enmarcado dentro de una gran controversia cósmica, la lucha entre Cristo y Satanás, entre la verdad de Dios y las falsificaciones del enemigo. Y esa controversia comienza precisamente en la creación del mundo. Allí, en el principio, Dios estableció principios eternos que serían la base de toda relación entre el Creador y sus criaturas. Estableció el orden del séptimo día, el sábado como memorial de la creación, el fundamento de su autoridad como Creador y Señor del universo. Pero el enemigo de las almas siempre ha buscado arrebatarle a Dios su gloria, y una de sus estrategias más sutiles ha sido introducir falsificaciones religiosas que desvíen a las multitudes de la verdad original. En este contexto, el pastor Esteban Bor señala que el papado y la Iglesia Católica Romana han jugado un papel fundamental en esa distorsión, no porque hayan estado presentes literalmente en la creación cosa imposible, sino porque han levantado estructuras religiosas que intentan suplantar la autoridad del Creador en lo que Él estableció desde el principio. El sábado, instituido en la creación, es el símbolo más claro de la soberanía de Dios como Creador. Y el hecho de que el papado haya cambiado ese día por el domingo se convierte en la evidencia profética de un sistema que pretende colocarse en el lugar de Dios. Por eso, hablar del papado y la creación no es hablar de un pasado remoto sin consecuencias, sino de una controversia que llega hasta nuestros días y que marcará el clímax de los tiempos finales. La creación como fundamento del señorío de Dios. Cuando en el Génesis leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no estamos frente a una frase poética, sino ante la afirmación más radical de toda la Biblia: Dios es el Creador, y por lo tanto, tiene autoridad absoluta sobre la vida, el tiempo y la adoración. En 6 días estableció el orden de la creación y en el séptimo reposó, bendijo y santificó ese día. El sábado, por lo tanto, no es un invento judío ni una costumbre cultural, sino el memorial eterno de la creación. Es el sello que nos recuerda de dónde venimos, quién nos hizo y a quién pertenecemos. Aquí se establece el primer gran principio: la verdadera adoración siempre está vinculada con la obra creadora de Dios. Reconocer a Dios como creador es reconocer su autoridad. Desconocerlo, en cambio, es abrir la puerta a la idolatría y a los falsos sistemas religiosos. El Pr. Bor insiste en que Satanás odia el sábado porque es el recordatorio visible de que Dios es creador. Por eso, a lo largo de la historia, el enemigo buscó reemplazarlo, distorsionarlo o hacer que los hombres lo olviden. Y en esa batalla, la Iglesia Católica se convirtió en el instrumento más poderoso para oscurecer esta verdad. El surgimiento del papado en la historia, de la sencillez apostólica a la religión imperial. En los primeros siglos,
la Iglesia de Cristo se mantenía fiel a la enseñanza de los apóstoles. Aunque perseguida por el Imperio Romano, conservaba la sencillez del Evangelio y la pureza de la adoración. Sin embargo, con la conversión de Constantino y la legalización del cristianismo en el siglo IV, se abrió la puerta a un cambio radical. La Iglesia pasó de ser perseguida a ser exaltada, y poco a poco se fue corrompiendo por la unión con el poder político. Fue en ese contexto donde comenzó a formarse lo que más tarde conoceríamos como el papado, un sistema de autoridad centralizada en Roma que se fue arrogando prerrogativas divinas. El obispo de Roma se elevó sobre los demás y con el tiempo se autoproclamó vicario de Cristo en la tierra. El pastor Bohr recuerda que este desarrollo histórico no fue un accidente, sino el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel había visto un cuerno pequeño que se levantaría, hablaría palabras contra el Altísimo, perseguiría a los santos y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Este texto se cumple de manera sorprendente en la Iglesia católica medieval. Persiguió a quienes no se sometían a su autoridad, cambió la ley de Dios en relación al sábado, e introdujo tradiciones humanas por encima de la palabra divina. El cambio del sábado al domingo, un ataque directo a la creación. Uno de los puntos donde es más enfático es en el tema del cambio del sábado. Recordemos, el sábado no fue instituido en el Sinaí ni para un solo pueblo, sino en la creación misma. Por lo tanto, pertenece a toda la humanidad. Cuando el papado decretó la observancia del domingo como día de reposo, no estaba simplemente introduciendo una reforma litúrgica, sino atacando directamente el fundamento mismo de la creación. Al cambiar el memorial del Creador por un día instituido por hombres, la Iglesia Católica estaba diciendo en la práctica, tenemos autoridad para cambiar la ley de Dios. Nuestro poder está por encima de lo que Dios estableció en el principio. Este acto constituye la señal más clara de que el papado es el sistema que se opone a Dios y busca ocupar su lugar. El sábado es la señal de la autoridad del Creador, el domingo, en cambio, se convierte en la señal de la autoridad del papado. De ahí que en el tiempo del fin, la verdadera batalla no será simplemente entre días de la semana, sino entre la autoridad de Dios y la autoridad de un sistema humano. La profecía del cuerno pequeño y la bestia, el papado en Daniel y Apocalipsis. Cuando Daniel describe al cuerno pequeño que se levanta entre los 10 cuernos de la bestia romana, está presentando un símbolo profético del poder papal. Este cuerno no es cualquier poder político, es un poder religioso que se mezcla con lo civil. Habla grandes cosas contra Dios, persigue a los santos y pretende cambiar la ley. En Apocalipsis, Juan ve una bestia que sube del mar, que recibe autoridad por 42 meses, 1260 años proféticos, y que persigue a los que son fieles a Dios. Esta bestia es una descripción paralela del mismo sistema. La herida mortal que recibe en 1798, cuando el Papa fue apresado por las tropas de Napoleón, parecía el fin de su poder. Pero la profecía anunciaba que esa herida sería sanada, y que todo el mundo seguiría maravillado tras la bestia. Explica que hoy estamos viendo el cumplimiento de esa sanación, el papado ha recuperado su influencia mundial, se reúne con líderes políticos, participa en foros internacionales y es visto como un referente moral. Todo esto apunta al escenario profético donde el papado volverá a ocupar un rol central en la historia mundial. La relación con la creación, adoración verdadera vs adoración falsificada. Aquí está el corazón del asunto, la verdadera adoración siempre está vinculada con la creación. Por eso el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado es a adorar al Creador, reconociendo su autoridad como tal. El sábado es la señal visible de esa adoración verdadera. Pero el papado ha levantado una adoración falsificada, basada en el domingo. De este modo, el conflicto escatológico gira en torno a la creación. ¿Quién es el verdadero dueño de este mundo?
¿A quién reconocemos como nuestro Creador y Señor? Bohr predica con claridad que en el tiempo del fin habrá dos grupos: los que adoran al Creador y guardan sus mandamientos, y los que siguen a la bestia y reciben su marca. Y esa marca está vinculada precisamente con la observancia del domingo en lugar del sábado. La herida sanada y el resurgir del poder papal. La historia nos muestra que el poder papal fue limitado en 1798, pero hoy ha resurgido con más fuerza que nunca. El Papa es recibido como un jefe de Estado, como un líder moral global, y su voz es escuchada en la ONU, en foros económicos, en debates climáticos y sociales. Bohr señala que este resurgir es la prueba de que la herida está sanando. Y cuando el papado se una con los poderes políticos para imponer leyes religiosas, se cumplirá la última parte de la profecía, la imposición de la marca de la bestia. Será un tiempo de prueba final, donde el pueblo de Dios deberá decidir entre la fidelidad al Creador o la sumisión a un poder humano. Llamado a permanecer firmes en la palabra. Hermanos, esta no es una discusión meramente teológica o histórica. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. Dios nos llama a volver a los principios establecidos en la creación, reconocerlo como nuestro Creador, santificar el sábado como memorial de su poder, y resistir las falsificaciones religiosas que se levantan. El papado se presenta como un poder benigno, pero en su esencia profética representa un sistema que pretende suplantar a Dios. Por eso, el pueblo de Dios está llamado a salir de Babilonia, a no contaminarse con sus doctrinas y a mantenerse fiel a la Biblia y solo a la Biblia. La creación y la consumación final. La Biblia comienza con la creación y termina con una nueva creación. En Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. En Apocalipsis, promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Entre esos dos extremos está la gran controversia, en la que el papado ha jugado un rol central como instrumento de Satanás para desviar la adoración. El mensaje es claro: el conflicto final se centrará en la adoración y en la creación. Quienes reconozcan a Dios como Creador adorarán en el día que Él estableció desde el principio. Quienes sigan al papado aceptarán un sistema humano que intenta colocarse en lugar de Dios. El llamado hoy es a elegir de qué lado estamos. ¿Reconocemos la autoridad del Creador o nos sometemos a la autoridad de los hombres? El tiempo se agota. Pronto Cristo volverá. Y cuando lo haga, se manifestará quienes han adorado al Creador y quienes han seguido a la bestia. Que el Señor nos encuentre fieles, firmes en su palabra, guardando el sábado como memorial de la creación y esperando el día glorioso en que veremos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El entramado histórico teológico detrás de la usurpación. Uno de los elementos más llamativos que destaca Esteban Bohr es cómo la Iglesia Católica, desde los primeros siglos, construyó un entramado doctrinal que no solo pretendía explicar el origen del mundo, sino también ofrecer una interpretación monopolizada de la historia y del destino humano. Según Bohr, esta institución se presentó como la madre y maestra de toda la humanidad, no solamente en asuntos de fe, sino también en asuntos científicos y culturales. En sus sermones, Bohr recuerda que cuando la Escritura presenta el relato de Génesis 1, muestra a un Dios que crea por la palabra de su boca, de manera directa, inmediata y perfecta. Pero cuando el catolicismo abrazó teorías de carácter filosófico griego, especialmente aristotélico-tomistas, se abrió paso a la idea de que la creación podía ser entendida también como un proceso lento, jerárquico, mediado por órdenes y niveles de ser. Aquí es donde Bohr enfatiza que comenzó una desviación. El hombre ya no dependía solamente de la revelación, sino de un sistema filosófico humano. Fue la semilla para que siglos más tarde se permitiera incluso el diálogo con teorías naturalistas como el evolucionismo. La Iglesia, lejos de rechazar con claridad lo que negaba la creación literal de 6 días, buscó cómo absorberlo y reinterpretarlo, manteniendo su autoridad por encima de la Escritura.
Esto muestra cómo, desde sus orígenes, el papado se colocó como árbitro no solo de la fe, sino de la ciencia, del conocimiento y del entendimiento mismo de los orígenes. La autoridad papal frente al relato de Génesis. Insiste en que lo más grave de esta actitud es que se trastoca la naturaleza de Dios mismo. Cuando se afirma que el mundo fue creado en millones de años, y no en 6 días literales, el carácter de un Dios que habla y ocurre se ve reducido a un proceso de ensayo y error. El papado, según Bohr, no tuvo problema en aceptar esa distorsión porque en su trasfondo siempre hubo una meta mayor: ejercer poder espiritual sobre la conciencia humana. El Génesis es más que una historia de orígenes, es el fundamento de la autoridad de Dios como creador y legislador. Si se relativiza la creación, también se relativiza el sábado, que es el sello de la creación. Y si se relativiza el sábado, queda la puerta abierta para que entre otro día de adoración, el domingo. Aquí, conecta magistralmente los puntos. La aceptación de teorías evolutivas o alegóricas por parte del catolicismo no es un hecho aislado, está íntimamente ligado con el cambio de la ley de Dios. Porque si se admite que los días de la creación no son literales, también se puede admitir que el mandamiento del sábado no es literal ni permanente. Esta es, en sus palabras, una estrategia cuidadosamente diseñada para desplazar el centro de la adoración del Creador hacia la institución eclesiástica. El evolucionismo teísta y el papado. En la era moderna, la Iglesia Católica ha defendido una postura conocida como evolucionismo teísta, es decir, la creencia de que Dios usó la evolución como mecanismo para crear. Denuncia esta posición como una contradicción mortal, porque o creemos que Dios dijo y fue hecho, o creemos que la muerte, la selección natural y la violencia fueron los instrumentos que Él usó para traer la vida. Señala con vehemencia que si aceptamos que Dios creó mediante millones de años de sufrimiento y muerte, el carácter amoroso y justo de Dios se hace inconsistente. La Biblia enseña que la muerte entró por el pecado de Adán, no que siempre estuvo allí como herramienta creadora. El evolucionismo teísta, respaldado por el catolicismo, destruye el corazón mismo del Evangelio. ¿Por qué? Porque si la muerte siempre estuvo presente, entonces Cristo no vino a resolver el problema del pecado, sino a integrarse a un proceso natural. Eso borra el sacrificio redentor de la cruz y lo convierte en un mero símbolo. Bohr recalca que este es uno de los logros más sutiles del papado: cambiar la cosmovisión cristiana sin que muchos lo noten, desviando la atención de lo literal y lo concreto hacia lo simbólico y lo místico. Consecuencias espirituales de aceptar teorías papales sobre la creación. El estilo narrativo de Bohr es profundamente pastoral. Él no se queda en el plano intelectual, sino que lleva a sus oyentes a considerar las consecuencias prácticas de estas desviaciones. Primero, advierte que aceptar la creación evolutiva o alegórica genera desconfianza en la palabra de Dios. Si los primeros capítulos de Génesis no son literales, ¿por qué confiar en los relatos de los evangelios? Si el diluvio es un mito, ¿cómo estar seguros de que la segunda venida de Cristo será real? La fe se convierte en una apuesta emocional, no en una convicción fundamentada en la verdad divina. Segundo, produce un desarraigo de la identidad cristiana. El pueblo de Dios siempre se ha definido como adoradores del Creador. Por eso Apocalipsis 14:7 llama a adorar al que hizo el cielo y la tierra. Pero si el acto creador es diluido por teorías humanas, la identidad del cristiano también se diluye y queda a merced de la cultura dominante. Tercero, provoca una alineación con el poder papal. Porque al aceptar la lectura de Roma sobre la creación, se acepta también su derecho a interpretar y a corregir la Biblia. Esto prepara el terreno para el cumplimiento profético: el mundo entero se maravillará tras la bestia, no solamente en asuntos de culto, sino también en cosmovisión. El vínculo entre la creación y la marca de la bestia. Uno de los aportes más fuertes en este tema es mostrar cómo la cuestión de la creación se conecta directamente con la profecía del fin del mundo.
El sello de Dios, explica, está en el cuarto mandamiento, el sábado, precisamente porque recuerda al Creador. En cambio, la marca de la bestia se relaciona con la imposición del domingo, día que no tiene raíces en la creación, sino en la tradición de la Iglesia Católica. Por eso, al socavar la literalidad de la creación, el papado ha debilitado la base para la observancia del sábado y ha fortalecido la aceptación del domingo. No se trata de un detalle secundario, es la columna vertebral del conflicto final. La adoración al Creador o la adoración al sistema humano serán las dos opciones de los últimos días. Dice que, en este sentido, la batalla por la creación no es académica, sino espiritual y profética. El que hoy cree que los días de la creación son literales estará mejor preparado para defender el sábado en tiempos de crisis. Pero quien se acomoda a la visión papal terminará rindiendo obediencia al poder de Roma. El llamado pastoral de Bohr. En sus mensajes, no se limita a denunciar los errores del papado, sino que constantemente hace un llamado pastoral a sus oyentes. Él sabe que muchos cristianos, incluso sinceros, han sido arrastrados por estas teorías sin darse cuenta del trasfondo profético. Por eso insiste, no es un tema menor. Lo que crees sobre la creación determinará lo que crees sobre la redención y sobre la adoración en el tiempo del fin. Invita a los creyentes a volver a una fe sencilla, firme y literal en la palabra de Dios. Les recuerda que cuando Jesús citaba el Génesis, lo hacía como historia real, no como mito. Les muestra que Pedro, Pablo y Juan fundamentaron el Evangelio en un Dios creador real. Y les asegura que en la eternidad, los redimidos cantarán al Creador de todas las cosas, no a un proceso evolutivo ciego. Conexiones con la educación y la cultura. También dedica tiempo a hablar de cómo estas teorías papales han penetrado en la educación y en la cultura. Las universidades católicas, dice, fueron pioneras en introducir el evolucionismo en el ámbito religioso, presentándolo como un diálogo entre fe y ciencia. Más tarde, ese modelo se expandió a las universidades protestantes y, finalmente, al sistema educativo secular. Hoy, millones de jóvenes en el mundo estudian teorías naturalistas sin cuestionarlas, porque el papado allanó el camino para que fueran aceptadas incluso dentro de la fe cristiana. Para Bohr, esta es otra evidencia de cómo la Iglesia Católica cumple el papel profético de la Madre de las Rameras en Apocalipsis. No solo difunde su doctrina, sino que influye en las hijas que luego repiten lo mismo. Cuando Esteban Bohr expone este tema, suele detenerse a mostrar cómo el mundo moderno está siendo preparado para unificar ciencia y religión bajo un mismo paraguas de autoridad. Y ese paraguas, señala con firmeza, no es la Biblia, sino el papado. Hoy vemos cómo papas recientes han convocado a científicos, filósofos y líderes religiosos de todas las denominaciones a reuniones en el Vaticano para repensar el origen del universo y la vida. Allí se han presentado teorías que integran el Big Bang con la teología católica, y se ha proclamado que la evolución es plenamente compatible con la fe cristiana. Esto no es un gesto inocente de apertura, sino un movimiento estratégico. Roma está diciendo al mundo, no necesitamos pelear más por la verdad literal de la Biblia, podemos abrazar tanto a Darwin como a Moisés y nosotros les mostraremos cómo se hace. Esta síntesis, según Bohr, es un engaño colosal, porque termina colocando a la Iglesia Católica como árbitro de lo que es ciencia aceptable y lo que es religión legítima. Historias ilustrativas. Cuando el pueblo confunde la voz de Dios con la voz humana. Para ilustrar este peligro, suele recurrir a narraciones bíblicas que reflejan patrones espirituales. Una de ellas es el episodio en el monte Sinaí. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley directamente del Creador, el pueblo decidió escuchar a Aarón y construyó un becerro de oro. Prefirieron una religión tangible, visible, culturalmente aceptada, antes que la revelación divina. De la misma manera, muchos creyentes hoy prefieren escuchar a los filósofos, a los científicos y a los papas,
antes que confiar en la palabra que sale de la boca de Dios. Es más cómodo aceptar que quizá Génesis es un mito, porque así no hay que confrontar a la cultura científica. Pero esa comodidad tiene un precio eterno. Recuerda también la historia de los falsos profetas en tiempos de Jeremías. Ellos proclamaban paz cuando Dios había dicho que venía juicio. Hoy, los líderes religiosos que dicen que la evolución y la Biblia pueden convivir, están proclamando una paz que no existe. Están desviando al pueblo de la verdadera preparación para el fin. El papado ha introducido, a través de siglos, un mensaje que relativiza la creación. Y en el tiempo del fin, ese mensaje será la base para imponer un sistema de adoración contrario a Dios. Por eso Bohr insiste tanto: creación, sábado y adoración están inseparablemente unidos. Una advertencia a los jóvenes. Suele dirigirse a los jóvenes. Les advierte que en universidades, colegios y redes sociales, están constantemente expuestos a la narrativa papal disfrazada de ciencia moderna. Cada documental sobre evolución, cada película sobre universos paralelos, cada clase que ridiculiza el Génesis, forma parte de un adoctrinamiento mundial. Y entonces plantea una pregunta retórica: ¿dónde estarán los Josués y Caleb de esta generación, que se atrevan a creer a Dios aunque el mundo entero diga lo contrario? La voz de Bohr se vuelve profética en este punto. Él no está simplemente enseñando teología, está convocando a una generación de creyentes que permanezca firme en la palabra literal de Dios, aunque sean minoría, aunque se burlen de ellos, aunque pierdan oportunidades académicas o profesionales. El contraste entre la verdad y la falsificación. Para llevar al corazón de sus oyentes este mensaje, Bohr establece constantemente un contraste claro. En la Biblia dice: Dios creó en 6 días y reposó en el séptimo. El papado dice: Dios pudo haber creado en millones de años, y el día de reposo es el domingo. La Biblia dice: la muerte entró por el pecado. El papado dice: la muerte siempre estuvo y fue parte del proceso creativo. La Biblia dice: la adoración al Creador es el centro de la fe. El papado dice: la Iglesia tiene autoridad para cambiar los tiempos y la ley. Bohr enfatiza que la diferencia no es secundaria ni académica, es la diferencia entre la verdad de Dios y el engaño del enemigo. Y quienes no se decidan claramente terminarán, sin notarlo, en el lado equivocado del conflicto final. Llamado a la fidelidad en lo pequeño. Uno de los énfasis más repetidos en sus predicaciones es que la fidelidad en lo grande comienza con la fidelidad en lo pequeño. Así como Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en su dieta en Babilonia, así también los creyentes de hoy deben mantenerse firmes en la verdad de la creación, aunque parezca un detalle menor. Dice con voz firme: si no somos capaces de defender a Dios como creador en 6 días, ¿cómo seremos capaces de mantenernos firmes cuando el mundo entero nos exija adorar en domingo? La prueba de la creación es una prueba de confianza, y quien falla en ella se está preparando para fallar en pruebas mayores. Un llamado profético a la decisión. Levanta la voz y proclama que el mensaje de la creación no es solo un debate académico, es una invitación al pacto eterno. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días es el que promete hacer cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. El papado ha intentado suplantar ese mensaje, pero no podrá destruir la verdad de Dios. Al final, Apocalipsis 14 muestra a un pueblo que permanece fiel al Creador, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Llama a sus oyentes a ser parte de ese pueblo. A no dejarse engañar por teorías humanas. A sostener con valentía la palabra de Dios. Y a esperar con gozo la venida de Cristo, que restaurará la creación, no por evolución ni filosofía, sino por el poder de su voz que hace nuevas todas las cosas. La función de la Iglesia Católica y del papado en torno a la creación ha sido distorsionar, manipular y preparar al mundo para el engaño final. Pero en medio de esa batalla, Dios levanta un pueblo que proclama la verdad de un creador literal,
de un sábado eterno y de un evangelio auténtico. Ese pueblo no se dejará arrastrar por la corriente. Al contrario, será como la luz que brilla en las tinieblas. Y en el día final, cuando se escuche la voz de Cristo decir: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», comprenderán que valió la pena creer en su palabra desde el principio hasta el fin. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.
vértigo de seda. Mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca. La noche suspira, mi mente conspira. Tu sombra deliria, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída. Tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa. Tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida. Tu luz prendida. Mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca. La noche suspira, mi mente conspira. Tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de sed, mi pecho en caída. Tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa. Tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida. Tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda,
mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.